Se nos habla aquí de la fe de Abraham, quien fue llamado el padre de la fe, el que tuvo una fe que no se debilitó, que no se quebró a pesar de las circunstancias o de lo que tuvo que vivir o pasar. Tuvo una fe que se sostuvo y le creyó a Dios confiando en que tendría un hijo, que iba a tener una gran descendencia, a pesar de que ambos, él y su esposa, Sara, eran ya ancianos, eran ya de una edad muy avanzada, aun cuando Dios le habla y le da esta promesa, y parecía algo imposible humanamente, y la realidad que tenía por delante era algo totalmente imposible para él y para cualquiera que hubiera podido escuchar allí esa promesa de Dios en ese tiempo para Abraham. Sin embargo, Dios le promete esto, lo llama a Abraham y le habla y le dice algo que va a hacer algo con él que humanamente parecía imposible. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que él se sostuvo en esa fe, creyó a Dios con esperanza y se mantuvo firme en eso. Ahora, la idea es poder meditar y pensar juntos en esta mañana qué es lo que nos sostiene a nosotros, qué es lo que sostiene nuestra fe. Y dónde estamos parados, cómo estamos parados. Vamos a leer allí el verso 17 de Romanos 4, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El verso 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, la esposa de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué lindo que escriban estas palabras así de alguien, ¿no? Qué lindo que escuchar esto y ver todo lo que se dice acerca de este hombre, acerca de Abraham, que creyó, que no se debilitó, que se mantuvo firme en esa palabra y en esa promesa que Dios le dio, que su fe fue tan grande que pudo creer en cosas que eran casi imposibles, que pudo creer en que Dios llamaba, como dice allí Pablo cuando escribe a los romanos, las cosas que no son como si fuesen. Y que creyó que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué palabras lindas. Ahora, había que vivir todo eso. Había que pasar por todo, como hemos venido hablando este tiempo atrás, había que pasar por todo ese proceso. Había que vivir lo que tuvo que vivir este hombre y esta familia. Había que pensar allí y estar bien parado y saber que había algo que lo sostenía allí en Dios. El versículo 18 nos dice algo muy importante. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no había más nada. Lo único que podía tener era esperanza. Hay un dicho que lo último que se pierde es la esperanza. Y Abraham dice que creyó esperanza contra esperanza para poder llegar a ser padre, dice, de mucha gente, conforme como se le había dicho. Así será tu descendencia, le había dicho Dios. Y para poder entender un poquito mejor o comprender lo que este texto nos quiere decir, vamos a ver algunas otras versiones allí de este mismo texto, del verso 18. La nueva versión de la Biblia dice: por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible, y así llegó a ser padre de muchas naciones. La Nueva Traducción Viviente también dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás.
Cuando la palabra dice, y la Reina Valera ahí que leíamos dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, quiere decir que él creyó aún cuando no había motivos para creer y cuando todo parecía imposible. Parece algo ilógico, ¿no? Parece algo allí, una locura. Pero como dice Pablo también en otro pasaje, bendita locura, ¿no? Parece una locura creer en algo que era imposible. Esperanza contra esperanza. Creer en algo que era imposible humanamente. Pero quien lo estaba diciendo y quien lo estaba prometiendo era Dios mismo. Uno de los allí defensores de la fe, un escritor bíblico, dice: el sentido siempre corrige a la imaginación. Y esto es algo avalado aún por la ciencia, por los estudiosos. El sentido corrige a la imaginación. A veces nosotros imaginamos cosas y bueno, pero en algún momento somos llamados a la realidad y el sentido común va a corregir lo que nos estamos imaginando. Y dice, la razón corrige aún al sentido. Porque a veces aún en ese sentido común pueden haber errores, pero la razón dice que es lo que corrige el sentido. Pero la fe va y corrige a ambas. No será, dice el sentido. No puede ser, dice la razón. Puede ser y será, dice la fe. Y esto es lo que sostuvo a Abraham. En esa promesa, en esa palabra, esa fe que se pudo ver en su vida y que luego pudo ser llamado allí el padre de la fe. Ahora, ¿en qué se sostenía esa fe? ¿En qué se sostiene nuestra fe? ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Y cómo puede ser sostenida allí nuestra fe? ¿Qué es lo que nos sostiene hoy? ¿Qué es lo que sostiene nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que la fe permanezca aunque parezca que no hay esperanza? La fe tiene algo que le da fortaleza, que le da firmeza, que le da solidez, que la sostiene aún cuando no hay esperanza. Y es que la fe se sostiene en las promesas de Dios. Nuestra fe debería sostenerse en las promesas de Dios. Si miramos allí el verso 19, dice, no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por incredulidad, sino que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo que sostuvo la fe de Abraham fueron las promesas de Dios, y eso es también lo que tiene que sostener nuestra fe y nuestras vidas, las promesas de Dios. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos ha hablado y nos ha prometido, eso es lo que debe sostener nuestra fe. Mirando un poco allí en lo que dice la Biblia y en los ejemplos que tenemos, no solo en la vida de Abraham, de muchos más, pero en este caso hablando de Abraham, conocido como el padre de la fe, su fe se sostuvo en las promesas de Dios. Nuestra fe la sostiene en las promesas del único que tiene todo el poder para cumplirlas todas, nuestro Dios. Vamos a leer allí en el libro de Josué, capítulo 21, versos 44 y 45, Josué 21, 44, 45 dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. No faltó palabra. De todas esas promesas que Dios había hecho a Israel, a la casa de Israel dice, todo se cumplió. Todo se cumplió. Lo que Dios promete, todo se cumple. ¿Le han hecho alguna promesa que no la han cumplido? Levantaríamos todas las manos, los pies, todo, ¿no? ¿Te han hecho promesas y no te la han cumplido? Este año en particular estamos en tiempo de muchas promesas también, desde lo político. No vamos a entrar en política, pero es un tiempo donde vamos a escuchar promesas de todos colores. Desde las más insólitas, bueno, de todo tipo. Recuerdo cuando era niño allá, en mi ciudad natal,
se había hecho famoso alguien allí porque en tiempo de campaña política había prometido que iba a hacer, había muchas calles allí en ciertos barrios que eran subidas, y él dijo que iba a hacer que todas las calles fueran flechadas en bajadas. No sabía ni cómo iba a ser, ¿no? Pero fue la promesa allí que hizo en su campaña electoral, ¿no? Y ahora atravesamos meses allí, tiempos donde escucharemos promesas de todo tipo y de todos colores. Que después se cumplan o no, eso es otro tema. Y a muchos de nosotros, quizás muchas veces te han hecho promesas que no han llegado a cumplirse. Quizás a veces porque la persona que te la hizo no ha podido, por más que haya querido. O otras veces lo ha hecho sin medir las consecuencias. O muchas veces lo ha hecho por compromiso y después se ha olvidado. Pero hay alguien que no se olvida de lo que promete. Hay alguien que cumple lo que promete, siempre lo cumple. Hay alguien que se hace responsable de lo que habla y de lo que promete. Hay alguien que no cambia sus promesas. Hay alguien que se mantiene firme en sus promesas y hace que nuestra fe se pueda sostener en esas promesas. Y ese es nuestro Dios. Hay alguien que se mantiene firme en lo que habla en su palabra, y su palabra no cambia. Sus promesas no cambian. Y lo que Él dice en Él es sí y amén. Comenzábamos hoy cantando Jesús, el sí y amén. Lo que Él promete, Él lo cumple. Nuestro Dios no solamente cumple algunas de sus promesas, no solamente cumple las promesas menos complicadas o las más fáciles. Nuestro Dios cumple todo lo que Él ha prometido. Y qué lindas palabras allí en el libro de Josué al final donde leímos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. No faltó palabra. Qué bueno cuando podemos permanecer en el Señor y nuestra fe se sostiene en esas promesas, porque de ahí se va a poder decir, así como se dijo de Israel, se va a poder decir de aquí de Siloé. No faltó palabra en la casa de Siloé, porque todas las promesas de Dios se cumplieron, porque Él cumple lo que Él promete. Todo, no solamente algunas cosas, todo. Aún lo imposible, aunque haya que creer esperanza contra esperanza, así como Abraham. Aún así, el Señor lo promete y lo cumple. Amén. Nuestra fe se sostiene en las promesas de aquel que no miente y que no promete lo que no va a cumplir. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como seres humanos mentimos y nos arrepentimos. Como seres humanos cambiamos. Como personas allí, hoy decimos que sí, que nos vamos a comprometer. Y llega mañana, al otro día o al tiempo, y según las condiciones varía nuestro compromiso. Y según las condiciones es nuestra fidelidad. Y según las condiciones que se den, es lo que vamos a cumplir o no. Es si nos vamos a mantener en nuestra palabra o no. Pero hay alguien que no promete lo que no va a cumplir. Hay alguien que no miente, ni se arrepiente, ni cambia. Y ese es nuestro Dios. Tenemos que comprender una realidad. Prometer es fácil. Lo difícil es cumplir lo que se ha prometido. Prometer es fácil. Lo difícil es cumplirlo. Pero nuestro Dios no solamente promete, Él cumple lo que promete, aunque sea difícil, aunque sea imposible de cumplir. El profeta Jeremías dice en el capítulo 32, verso 27, He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esa es la pregunta que le hace el Señor allí al pueblo a través del profeta. ¿Algo que sea difícil para mí? Para Él no lo hay. Entonces es el que puede llegar a cumplir aquello que ha prometido, por más que parezca totalmente difícil. Amén. Nuestra fe la sostiene en las promesas de aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y muchas veces nosotros
prometemos también, no cumplimos. O nos mantenemos fieles a Dios según las circunstancias. Así como decía recién, a veces cumplimos nuestro compromiso, nuestra palabra, dependiendo de las situaciones. Y nos mantenemos fieles dependiendo a veces de las circunstancias. Pero en este texto allí, en la traducción del lenguaje actual, dice: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Segunda Timoteo 2:13, la versión Reina Valera dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Ahora, qué tremendo eso, ¿no? Sabiendo de que a veces o muchas veces nosotros somos infieles, aún en las cosas que prometemos, en los compromisos que asumimos, aún en cuanto a no solo en nuestra relación con Dios, muchas veces en cuanto a nuestro servicio y en todo lo demás. Sin embargo, Él permanece fiel. Qué bueno y qué importante es saber que nuestra fe se puede sostener en aquel que permanece fiel, aunque yo sea infiel muchas veces. Qué bueno que nos da esa seguridad y esa tranquilidad. Hace unos días atrás, en las clases allí del Instituto Bíblico de IET, hablábamos con los estudiantes acerca de la inmutabilidad de Dios. Que Dios es inmutable, no cambia. No cambia, Él permanece fiel. Y allí el autor de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. No cambia. Y eso nos da estabilidad, eso nos da seguridad, eso nos da tranquilidad. Animamos a los hermanos, a los obreros, a todos aquellos que están trabajando, a que puedan prepararse y estudiar en el Instituto Bíblico. No porque sea algo mágico, sino porque nos da herramientas. Y si a alguno anhela servir, qué bueno que pueda prepararse. Amén. De paso va el aviso allí, el chivo. Pero qué bueno que pueda prepararse. Esa es la recomendación. No es una obligación, un requisito, pero es una recomendación para todos los que están sirviendo en algún área, que puedan prepararse y capacitarse. Ahora empieza otra materia que es bibliología, acerca de la Biblia, y está muy buena, así que les animamos y les invitamos a eso. Pero hablábamos de este atributo de Dios, acerca de su inmutabilidad, de que Él no cambia. Y nosotros, por nuestra naturaleza, somos personas cambiantes. Cambiamos a veces en las cosas más sencillas. Hoy nos levantamos y decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a cocinar esto, y al rato cambiamos totalmente de idea, ¿no? Y cambiamos totalmente de parecer. Pero también a veces en las cosas más profundas, y aún en nuestros compromisos, y aún en nuestras relaciones, y aún en nuestro compromiso con Dios, y en nuestro servicio a Dios, a veces somos cambiantes. Sin embargo, tenemos la seguridad y la tranquilidad de que Él no cambia, de que Él permanece fiel. Él cumple sus promesas. Y nuestra fe se puede sostener en aquel que cumple su promesa, que cumple y hace las cosas aún imposibles, y que permanece fiel y no cambia. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él no cambia. Muchas veces fallamos y somos infieles con Dios, pero Él es fiel a su palabra, no cambia, y Él no puede dejar una promesa sin que se cumpla. Y hay algo que siempre hablamos y siempre enseñamos: el compromiso de Dios está con esto, con su palabra. Y a veces vemos, hace un tiempo atrás hablamos con alguien y veíamos en ciertos lugares donde aún ni siquiera se enseñaba una sana doctrina y ocurrían aún milagros, porque la gente iba y creía, y le creía a Dios y creía lo que dice la Biblia, porque el compromiso de Dios es con su palabra. Y eso es lo que debemos entender. Y eso nos da tranquilidad también y nos da seguridad. Y aunque nosotros seamos recambiantes y cambiemos de parecer todo el tiempo y cambiemos de ánimo todo el tiempo, tenemos la seguridad, la certeza y la tranquilidad de que nuestro Dios no cambia. Permanece fiel para siempre. Él es fiel, no cambia, y su promesa no cambia. Hermanos, también nuestra fe es sostenida por las promesas de aquel que no cambia, sino que permanece para siempre. Lo que decíamos recién, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y para siempre. Muchas personas hacen promesas, pero esas promesas
para cumplirlas depende de que las circunstancias no cambien, que no hayan factores que puedan afectar su situación familiar, su situación financiera, su situación de salud, su situación de estado de ánimo, su situación de acuerdo a cómo estén los sentimientos ese día o sus emociones. Hay personas que van cambiando de acuerdo a las emociones, a lo que van sintiendo en el momento. Hay personas que pueden decir, no, ya está, ya no siento lo mismo, ya me aburrí de esto. Y ahí cambian. Y cambian la fidelidad, y cambia el compromiso, y cambia todo lo demás. Lastimosamente somos así muchas veces. Cuando nuestras decisiones y nuestro compromiso no se sostiene en el lugar correcto o en la persona correcta, que es nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros podemos dejar que nuestra fe se sostenga en aquel que no cambia, sino que permanece para siempre, vamos a ver como Abraham esas promesas cumplidas, aún de las cosas imposibles. ¿Por qué Abraham pudo ver y experimentar todos esos milagros de Dios en su vida y esas promesas cumplidas? Porque sostuvo su fe en aquel que cumple las promesas. Porque su fe se sostuvo en aquel que podía hacer las cosas aún que eran imposibles. Es por eso que nuestra fe es sostenida en las promesas de Dios, ya que Él no cambia y que Él permanece para siempre, sin importar las circunstancias, porque Él nos ama y nada nos puede separar de su amor. Nada nos puede separar de su amor. Y Él nos ama. Ahora Abraham entendió algo, luego de que se equivocó también porque no fue alguien perfecto. Entendió que podía confiar plenamente en aquel que hacía las cosas que no son como si fuesen. En aquel que podía cumplir aún lo imposible. Y luego vio el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida y pudo experimentar el poder de aquel que no cambia, sino que permanece fiel y para siempre. Y qué bueno que eso nos da a nosotros seguridad, que no estamos hablando con alguien como nosotros. Qué bueno que eso me da tranquilidad y seguridad, que no estoy confiando en alguien que es como yo, cambiante, en alguien que es como yo, que no cumple las promesas. Estamos hablando y confiando en alguien que sí cumple las promesas y que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén.